Damas y caballeros, aquí comienza un nuevo programa de Hablemos de Recursos Humanos. Hablemos de recursos humanos. Talk about human resources. Fale sobre recursos humanos. Sprechen Sie über die Humanressources. Parle des ressources humaines. Parlare di risorse umane. Hablemos de recursos humanos. Talk about human resources. Fale sobre recursos humanos. Sprechen Sie über die Humanressources. Parle des ressources humaines. Parlare di risorse umane. Con la conducción de Franco Fassi. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Hablemos de Recursos Humanos. Este primer programa de radio dedicado a analizar la realidad de los recursos humanos. Me presento, mi nombre es Franco Fassi, soy técnico en Relaciones Públicas y técnico en Administración de Recursos Humanos. Me desempeño como conductor del programa de radio Factor Trabajo. En lo que respecta al programa del día de hoy, la verdad que tenemos un programa cargado de actualidad. No es un programa común, por lo general no solemos tratar tantos temas de actualidad, pero hoy sí lo vamos a hacer. Son temas muy pero muy interesantes y que tienen un alto impacto en las gestiones de recursos humanos que se llevan a cabo en las principales organizaciones. Los temas que vamos a tratar en el programa del día de hoy es el empleo no registrado, el trabajo en negro, cómo impacta el trabajo en negro en la gestión de los recursos humanos. ¿Se puede gestionar los recursos humanos cuando una empresa no cumple o vulnera los derechos elementales de los trabajadores, no registrando la relación laboral? Bueno, de este tema vamos a hablar en el primer bloque. Y en el segundo bloque vamos a hablar del tema de la inflación. ¿Cómo impacta esta inflación en los salarios? ¿Cómo impacta la inflación en la competitividad de la economía? Y para ello vamos a acudir a un economista, al licenciado Augusto Mansato, que es prácticamente mi economista de cabecera, se podría decir. El licenciado Mansato, que es brillante y que tiene una capacidad analítica como pocos profesionales de la economía lo tienen. Así que bueno, hoy tenemos un programón muy pero muy cargado, con muchos testimonios, así que no se lo pueden perder. Ya saben que este programa tiene múltiples vías de comunicación. Se pueden comunicar por correo electrónico a hablemos@outlook.com.ar. Se pueden comunicar por Facebook. Nos pueden buscar como Hablemos de RRHH. Le ponen me gusta y se suman a la comunidad. Pueden ingresar a nuestro blog, que es hablemosderecursoshumanos.blogspot.com. También tenemos celular para que nos envíen un SMS al 3492624962. Y como siempre los invito a buscarme y seguirme en mi cuenta de Twitter en @franfasi. Y ahora sí damos comienzo a este nuevo programa de Hablemos de Recursos Humanos. Un programa muy pero muy cargado de actualidad y con muchos testimonios, Así que vamos a escuchar un poco de música y después nos adentramos en los temas que fuimos anunciando en este bloque. Te busqué en mi auto.
Noticias. En Hablemos de Recursos Humanos. Y seguimos en el bloque de noticias de Hablemos de Recursos Humanos. Días atrás, el diario La Nación tituló de manera significativa que casi la mitad de los trabajadores del país se encuentra en la informalidad. Este índice se desprende de estudios realizados por la OIT que indican que el 46,8% de los trabajadores argentinos, sean asalariados o independientes, se encuentran en la informalidad, es decir, trabajando en negro, mientras que la cifra en la población joven llega al 61,6%. Estas cifras, por supuesto, generaron fuertes repercusiones en el gobierno y la secretaria de Trabajo de la Nación, Noemí Rial, hizo referencia a la nota publicada en el diario La Nación y aseveró que pretenden bajar el trabajo informal por debajo del 28% antes de fines de 2015. Por otro lado, desde el gobierno informaron que el trabajo no registrado se encuentra en 33,1% y no en 46% como lo informa la OIT. En relación a este tema, meses atrás conversamos con el licenciado en Ciencia Política Alejandro Castaño, quien nos comentó lo siguiente acerca del trabajo no registrado. Cuando hablamos de empleo no registrado, estamos hablando cuando el empleador no inscribe correctamente a su trabajador según la ley del contrato del trabajo. ¿Pero qué significa esto realmente? Significa que el empleador no paga los aportes y contribuciones a la seguridad social ni al sistema de riesgo de trabajo de este trabajador. Cuando vos hablas de efectos, los efectos también pueden ser considerados como cuestiones que perjudican. ¿Pero a quién perjudica realmente? En primer lugar, estamos hablando de que perjudican al trabajador porque no se realizan sus contribuciones para tanto tenga una contribución o una seguridad social ni que cuente con sistema de riesgo del trabajo. Porque consideremos además que el empleador que está en negro o no registrado va a estar más indefenso al no contar con estos aportes. Además, otro perjudicado en todo esto resulta la economía y aquellos empleadores que realmente realizan estas contribuciones, que se encuentran en desventaja frente a aquellos que no lo hacen. Y por último también estamos hablando de que se perjudica tanto el Estado y la sociedad toda, ya que al no realizarse estos aportes a los trabajadores se desfinancia los sistemas de seguridad social. Un dato muy interesante es hablar de que de una población con empleo de 11 millones de personas, se estima que 4 millones se desempeñan como trabajadores no registrados. Estamos hablando que 3 de cada 10 trabajadores son empleados en negro. Ahí escuchábamos las definiciones de trabajo no registrado que vertía el licenciado Castaño meses atrás en el programa de radio Factor Trabajo. Pero sin lugar a dudas nos interesa analizar cómo impactan esta situación de irregularidad legal que existe en el país, que casi la mitad de los trabajadores en la Argentina se encuentra en situación no registrada. ¿Cómo impacta esta situación en la gestión de los recursos humanos? Y para ello vamos a rescatar un audio de una entrevista que le concedió el licenciado Oscar Peretti al programa de radio Factor Trabajo, programa que también tengo el honor de conducir, en donde el licenciado Peretti sostenía lo siguiente en relación al trabajo no registrado y la gestión del capital humano. Vamos a escucharlo. Licenciado Peretti, ¿esto cómo impacta, digamos, en una empresa que la gente trabaje tan informal? ¿Esto es fácil gestionar los recursos humanos cuando esta situación impera? Es que tenemos que dividir esto. Si nosotros queremos hacer gestión de recursos humanos, capital humano, además gestión de las personas, lo que debemos tener claro es que a la gente la debemos valorar como una persona. Primer punto. Si yo te respeto como persona, respeto tus derechos, porque, hay derechos que no se discuten. Los seres humanos siempre hacemos macana, entonces, desde ese punto de vista entendemos que en todo el mundo, en todas las cuestiones que hacen las personas, tratamos de maximizar a un Dios que no es el Dios que tenemos que alabar, digamos. Maximizamos al Dios plata, digamos, al Dios dinero, entonces no nos importa. Mira, los seres humanos somos los únicos bichos que tenemos la capacidad de matar por poder,
de hacer desastres por poder o por plata y la ejercemos, porque el resto de los bichos mata cuando tiene hambre, come y punto, ¿sí? Entonces, si yo no respeto tus derechos, no gestiono recursos humanos. Partamos de esa base. Entonces, una empresa que tiene empleado en negro no trabaja en recursos humanos, tiene la vieja administración de personal, liquida algo de sueldos, y a los vagos los tiene si te gusta bien y si no te vas, porque como estás en negro no te pago indemnización, no tengo que cumplir condiciones y medio ambiente de trabajo, te accidentaste, te pego una patada en el tuje y volvemos a la época de la revolución industrial y es un problema. También es cierto que si vos escuchás a algunos muy pequeños empresarios te dicen si yo cumplo con todo me fundo. Claro, también. Entonces nunca sabés qué está primero, si el huevo o la gallina. Lo que sí es cierto es que los seres humanos endiosamos a la guita, pero también es cierto que nosotros los argentinos, porque viste esto de decir los argentinos y yo quedarme afuera no es así. Y nosotros, cada vez que se sanciona una ley, estamos viendo cómo hacemos para no cumplir. Entonces, es una mezcla de cuestiones culturales, el empleo negro con la necesidad de la gente, el tipo que te dice yo agarro el laburo, mira, contarle que me des 1.000 mangos, 1.500 a la semana, yo agarro el laburo, o 1.000 pesos o 800 o lo que fuera, pero mirá que no vas a tener jubilación, obra social, no importa, mira, llevo a los chicos al hospital y jubilación, no sé, cuando tenga 65 me preocupo, porque la necesita y porque tiene que darle de comer a los hijos, pobre tipo, entonces agarra lo que viene. O sea, es una mezcla de muchas cosas. Tipos que se aprovechan de la necesidad de la gente. Y la gente, ese tipo que acepta trabajar de manera no registrada, lo hace porque tiene una necesidad que va más allá, ¿viste? Y que en la gran mayoría de los casos esa necesidad que va más allá incluye mujeres e hijos. Ahí escuchábamos al licenciado Oscar Peretti, que vertía conceptos muy pero muy interesantes en relación a la viabilidad de poder llevar adelante una gestión de recursos humanos cuando el trabajo en negro predomina e impera en las empresas. Prácticamente el licenciado Peretti lo que nos comentaba es que cuando una empresa vulnera los derechos elementales de un trabajador, es imposible que haga gestión de recursos humanos, sino a lo sumo hará las viejas tareas de los departamentos de administración de personal. Siempre es muy interesante escucharlo al licenciado Oscar Peretti, a quien tuve el honor de haberlo tenido como profesor en la universidad, en la materia gestión estratégica de recursos humanos y en taller de consultoría. La verdad que sus clases siempre fueron muy interesantes, y muy interesante también su aporte en Factor Trabajo y en Hablemos de Recursos Humanos. Pero volviendo al tema del empleo no registrado, primero afirmar enfáticamente que no se puede gestionar los recursos humanos, al menos de forma acabada, cuando las empresas vulneran los derechos elementales de los trabajadores, derechos establecidos por ley. Pero también sería un tanto parcial si solamente analizaría el tema del empleo no registrado desde los problemas que le puede acarrear a instalar una gestión de recursos humanos. El empleo no registrado debe ser entendido como una cuestión de Estado, ¿sí? Porque cuando se vulneran los derechos de los trabajadores y un empleador no abona todas las cargas sociales, la obra social, la RT a un trabajador, no solamente está cerrando las puertas a poder tener una amplia gestión de recursos humanos, sino que también está, por supuesto, dejando a una persona sin jubilaciones a futuro, ¿no? Jubilación que después deberá ser provista por el Estado y cargada sobre los hombros de aquellos trabajadores que sí tuvieron sus respectivos aportes. Pienso también en el sistema de salud público. Mucha gente que debería estar trabajando de forma registrada y no lo está, termina atendiéndose en los hospitales que se sustentan con los fondos que todos los ciudadanos aportamos en materia impositiva. Por lo tanto, el empleo no registrado debe entenderse de una manera estratégica, debe ser una cuestión de Estado, no solamente, ¿sí? Lo que quiero que quede bien en claro es que no es solamente una cuestión de que sin empleo registrado es imposible pensar en una gestión de recursos humanos al menos profunda, pero sin empleo registrado es imposible pensar en una salud pública de calidad,
en jubilaciones acordes a los niveles de vida que nuestros jubilados necesitan, la que se merecen después de haber trabajado tantos pero tantos años. En el próximo bloque vamos a seguir con Hablemos de Recursos Humanos. Hemos hecho, la verdad, un análisis exhaustivo del empleo no registrado y su impacto en los recursos humanos, y también hemos tocado, por supuesto, su impacto a escala social, su impacto en el Estado. Vamos con un poquito de música y ya seguimos con mucho más. Hablemos de Recursos Humanos. Y que abras esa botella y brindemos por ella y hagamos el amor en el balcón. Mi corazón es un músculo sano, pero necesita acción. Dame paz y dame guerra y un dulce colocón y yo te entregaré lo mejor. Dulce como el vino, salada como el mar, princesa y vagabunda, garganta profunda, sálvame de esta soledad. Hace calor, yo estaba esperando que cantes mi canción y que abras esa botella y brindemos por ella y hagamos el amor en el balcón. Mi corazón es un músculo sano, pero necesita acción. Dame paz y dame guerra y un dulce colocón y yo te entregaré lo mejor. Dulce como el vino, salada como el mar, princesa y vagabunda, garganta profunda, sálvame de esta soledad. Hace calor, ella tiene la receta para estar mucho mejor. Sin fruto, sin prisa, me entrega su sonrisa como una sacerdotisa del amor. Luna de miel, luna de papel, luna llena, piel canela, dame noches de placer. A veces estoy mal, a veces estoy bien, te daré mi corazón para que juegues con él. Podrían acusarme, ella es menor de edad. Iremos a un hotel, iremos a cenar, pero nunca iremos juntos al altar. Estamos en línea con el licenciado en Economía Augusto Mansato. Buenas tardes, licenciado, ¿cómo le va? Buenas tardes, Franco, ¿cómo estás? Licenciado, vamos a hablar hoy, en esta tarde, de inflación. Licenciado, ¿qué es la inflación y qué la origina? Bueno, Franco, en términos generales, la inflación en economía la definimos como un aumento generalizado de precios. Entonces, no le podemos echar la culpa solamente a un tema de costos, sino que se calcula como una medición de una canasta básica de productos, por ejemplo, los gastos de consumo de los hogares. Esta canasta o IPC incluye varios ítems, desde alimentos, bebidas, indumentaria, también el costo de vida como viviendas y servicios básicos,
o equipamientos para mantener el hogar, atención médica, transporte, educación y bueno, otros bienes y servicios. Entonces la inflación es el aumento generalizado de los precios y no solamente tiene que ver con un tema de costos. En el caso argentino, la inflación principalmente tiene que ver con aumentos salariales o también por la alta emisión monetaria que tiene el gobierno. El gobierno argentino ha estado emitiendo mucho papel moneda, eso repercute en precios. Así que principalmente yo te diría que tiene que ver con aumentos salariales y con la emisión monetaria. En reiteradas ocasiones hemos escuchado a personalidades del gobierno diciendo que un poquito de inflación no hace mal, que la inflación no necesariamente es mala. ¿Esto es así, licenciado? Definitivamente una inflación moderada es algo saludable para la economía. Una inflación que ronda entre el 2, 3, 4% anual es algo saludable. Hay una correlación positiva entre una inflación moderada y el crecimiento económico. Hay países que pueden crecer sustentablemente a través de los años, manteniendo tasas de inflación entre un 3%, un 5%, un 6%. Por ejemplo, para no irnos más lejos, en la región latinoamericana se registran tasas de inflación de alrededor del 6%. Por ejemplo, Brasil tiene una inflación del 6.2%, calculada para el 2014, es la expectativa. Bolivia tiene una inflación del 5%. Y los casos que por ahí llaman un poco la atención son solamente el caso de Venezuela y el caso argentino, con tasas de inflación que ya llevan 2 dígitos. Según estudios privados, la inflación argentina esperada para el 2014 es alrededor del 40%. Esto, digamos, es lejano a lo óptimo. Es decir, es una tasa de inflación mucho más alta y repercute negativamente en la economía. En el mundo tampoco hay inflación excesiva. Uno no puede evitar hacer comparaciones. En el mundo en Europa, por ejemplo, tenemos hasta una deflación que mantiene los precios iguales o hasta bajan los precios. En el mundo, tasas de inflación como la Argentina la tienen muy pocos países, por ejemplo, Sudán o Irán, que más o menos tienen tasas de inflación del 36%. Los estudios relevan aproximadamente 185 países. Entonces, Venezuela tiene una tasa de inflación del 40%, Argentina pareciera tener una inflación del 35% también. Y Sudán e Irán tienen tasas de inflación del 30%. Pero estamos hablando solo de 4 países de un total de 185 países. Entonces, ese es el problema. Ahora, ¿la inflación, sin lugar a dudas, impacta sobre los salarios de los trabajadores, licenciado, o esto no necesariamente? ¿Con los aumentos salariales se puede paliar los efectos de la inflación? Lamentablemente, la inflación destruye el poder adquisitivo de los salarios. Es decir, en el total de ingreso que tiene el país, lo que podemos decir el PBI, la participación de los salarios es menor. Es decir, los beneficios de las empresas quizás suben o tienen mayor participación frente a los salarios. Ahora, siendo la inflación uno de los flagelos más importantes que tiene hoy la sociedad argentina, ¿qué acciones está tomando el gobierno para reducirla? Debería empezar a reducir el gasto público y a poner las cuentas fiscales en orden. Esto es una reducción del déficit. Sin duda, la inflación, en el caso argentino, es un fenómeno monetario. Esto quiere decir que responde a la emisión excesiva de dinero para financiar ese gasto. Por eso debería trabajar más sobre las cuentas públicas y poner los números en orden. Por otro lado, también la inflación tiene que ver con un tema de expectativas de los agentes económicos. En este sentido, debería empezar a generar incentivos para que las personas y las empresas inviertan en Argentina y se realicen inversiones genuinas.
La economía tiene una dinámica propia y reglas propias que el gobierno no puede desobedecer o desoír. Por eso yo creo que debería empezar a trabajar en la reducción de la incertidumbre y la reducción de la discrecionalidad. Es decir, esto significa tener reglas claras para poder invertir y para poder consumir. Qué interesante lo que dice el licenciado en relación a reducir las expectativas inflacionarias. Ahora, esta semana empezó a cobrar fuerza una versión de que muy pronto el gobierno va a tener que volver a devaluar por causas macroeconómicas. Esto conspira contra precisamente generar expectativas antiinflacionarias, ¿no? Sí, seguro. Como habíamos dicho en el anterior encuentro, se espera una próxima devaluación escalonada y de pequeñas variaciones. La primera devaluación que tuvimos el año pasado, la inflación ya es como que ya se la comió. Entonces, se espera que los precios sigan subiendo para fin de año. De hecho, con lo que veníamos hablando, es que la inflación esperada, las expectativas que tienen los agentes para la inflación del 2014 ronda el 40%. Y solo 4 países en el mundo tienen ese tipo de números. Expectativas que no son seguramente buenas noticias para la economía. Licenciado Augusto Manzato, muy pronto seguramente volveremos a reencontrarnos para seguir hablando de la economía. Un placer, Franco, estar con ustedes. Te mando saludos. Vivo por ella sin saber si la encontré o me ha encontrado. Ya no recuerdo cómo fue, pero al final me ha conquistado. Vivo por ella que me da toda mi fuerza de verdad. Vivo por ella y no me... Y seguimos en Hablemos de Recursos Humanos. En primer lugar quiero agradecerle al licenciado en Economía Augusto Manzato, prácticamente mi economista de cabecera se podría decir. Si en algo se destaca el licenciado Manzato es en su capacidad analítica que tiene para comprender y entender la realidad de la economía del país. Así que a él le hago llegar mi agradecimiento, es una excelente persona. Y ahora sí estamos finalizando esta nueva entrega de Hablemos de Recursos Humanos. Un programa atípico, ¿no? Un programa con mucha actualidad. Por lo general este programa se caracteriza mucho por entrevistas a profesionales de recursos humanos, de temas muy, muy específicos, pero hoy hemos tocado temas de actualidad y que tienen fuerte injerencia en la gestión de los recursos humanos y lo hemos hecho de una manera bastante integral. Espero que les haya gustado. Hasta aquí fue esta entrega de Hablemos de Recursos Humanos. Nos reencontramos en la próxima entrega. Mi nombre es Franco Fassi. Hasta la próxima entrega. Chau, chau.